Me quedé allí parado bajo el sol abrasador mirando mi zanja de riego seca. Mi corazón latía más fuerte que un martillo neumático en el pavimento. Mi pozo nunca se había secado antes, ni siquiera en las peores sequías, pero ahora con mis cultivos al borde de la muerte y mi ganado más sediento que un perro en un desierto, mi agua se desvanecía como un fantasma en la noche. Me froté las sienes sintiendo el sudor correr por mi cara. Algo no estaba bien. Alguien estaba robando mi agua y cuando descubrí a quién iban a pagar, literalmente todo comenzó hace unas semanas cuando noté que la presión del agua de mi pozo bajaba. Al principio pensé que era solo el calor del verano que pasaba factura, pero luego empeoró. Mi sistema de riego apenas goteaba agua. Mi ganado estaba parado alrededor de sus comederos confundido y mis cultivos parecían haber renunciado a la vida. Llamé a un plomero, un viejo gruñón llamado Earl que pisoteaba mi propiedad murmurando para sí mismo mientras lo seguía como un cachorro perdido. Después de una hora de inspeccionar las tuberías, se rascó la cabeza y dijo: «No hay fugas. Jake, te tienes a ti mismo. Un ladrón me ríe un ladrón que en su sano juicio robaría agua de una granja». Entonces dejé de reír porque sabía exactamente quién era Karen Whitman, mi encantadora vecina, una mujer que había sido una espina en mi costado desde el día que se mudó. Se quejó del olor de mi granja, la vista desagradable de mi granero y los sonidos matutinos de mi gallo haciendo lo que hacen los gallos. Era el tipo de persona que actuaba amigablemente en tu cara pero te denunciaba a la policía por existir demasiado ruidosamente. Y recientemente había instalado el tipo de patio trasero que ponía celosas a las amas de casa ricas en la televisión de realidad, un césped verde exuberante, un estanque koi enorme, una ridícula fuente de agua de 3 niveles que brotaba agua como si estuviera en un palacio romano durante una sequía. Tenía a mi sospechoso, pero necesitaba pruebas, así que a la mañana siguiente me levanté antes del amanecer y seguí la línea principal de agua de mi pozo. Me arrastré por los arbustos sobre las cercas y pasé por la parte trasera de mi granero donde noté algo. Extraño, una sección de la tubería subterránea había sido manipulada, mi mandíbula apretada, mientras seguía una tubería de PVC recién colocada que se extendía hacia el límite de la propiedad. Cuanto más me acercaba, más obvio se volvía. La tubería conducida directo al patio trasero de Karen, escondida bajo una capa de mantillo cuidadosamente colocado y roca decorativa, la audacia, la pura y aburrida G, que había aprovechado mi pozo como si fuera su suministro de agua de lujo personal. Me quedé allí con las manos en las caderas mirando la escena del crimen como un detective en una novela de misterio. Pero en lugar de un cadáver solo estaba mi agua robada fluyendo libremente hacia el oasis de Karen mientras mi granja se secaba. Como una esponja vieja estaba dividido entre la rabia y la risa. ¿Quién hace esto? ¿Quién mira la granja de su vecino y piensa que sabe que agua debería ser mía? Oh, Karen se iba a arrepentir de esto esa tarde. Decidí hacerle una visita. Caminé hasta su patio delantero perfectamente cuidado y toqué el timbre. Tardó unos segundos, pero finalmente abrió la puerta vestida con una blusa floral suelta sosteniendo un vaso de té helado como si fuera la reina del vecindario. Su expresión era dulce como el azúcar, pero sus ojos se movían nerviosamente alrededor. Oh, Jake. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí?, pidió mostrando una sonrisa demasiado amplia. Me apoyé contra el marco de su puerta fingiendo admirar la imponente fuente de agua detrás de ella. Solo vine a preguntar si había notado algo raro con el agua últimamente. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. El agua, sí, ya sabes, las cosas que siguen desapareciendo de mi pozo. Pensé que podrías tener alguna idea, ya que tu patio parece un resort tropical mientras que el mío se está convirtiendo en un cuenco de polvo. Se rió demasiado agudo y agitó una mano despectiva. Oh, no seas tonto, solo hemos sido muy cuidadosos con la conservación. Eso es todo, levanté una ceja, ¿cierto? Porque parece que tus peces koi están recibiendo tratamientos de spa diarios. Mientras mis vacas me miran como si les debiera una disculpa, parpadeó Jake. Realmente no sé de qué estás hablando, la estudié por un momento y luego sonreí. Bueno, supongo que tendré que involucrar a las autoridades. Tal vez puedan averiguar a dónde va toda el agua que me falta. Eso borró la falsa alegría de su rostro rápidamente. Sus ojos se dirigieron hacia un lado y se lamió los labios. Ahora no hay necesidad de eso. Estoy seguro de que es solo un malentendido. Dejé que el silencio se extendiera viéndola retorcerse. No iba a dejarla salir del apuro, pero tampoco iba a confrontarla directamente, todavía no. Eso sería demasiado fácil. Karen necesitaba aprender una lección que nunca olvidaría esa noche bajo el manto de la oscuridad. Cerré su pequeña tubería ilegal con unos pocos giros y vueltas de llave.
Sellé firmemente su suministro de agua. Robado no más fuentes, no más estanque. Koi paraíso no más césped verde exuberante. Incluso di un paso más allá, instalando una pequeña cámara de seguridad apuntando directamente al punto de conexión enterrado si intentaba meterse con él. De nuevo tendría evidencia contundente a la mañana siguiente. El grito comenzó desde el otro lado de la cerca. Escuché el grito de horror de Karen seguido de gritos frenéticos. ¿Qué está pasando? Tomé un sorbo de café en mi porche viendo cómo se desarrollaba el espectáculo. Karen pisoteó afuera mirando su fuente seca como si alguien acabara de robarle el alma. Su aspersor se negaba a encenderse su estanque. Koi había dejado de rellenarse su césped, ya estaba empezando a dorarse. Bajo el calor implacable del sol, esperé efectivamente unos minutos después, Karen se abalanzó sobre su cara roja y sudorosa, sus sandalias de diseñador levantando polvo mientras marchaba por mi camino de entrada. Jake gritó. Dejé mi taza reclinándome, en mi silla. Buenos días, Karen. ¿Qué te tiene tan alterada? Se cruzó de brazos. Algo anda mal con mi agua. Simplemente se detuvo. Fingí pensar. Extraña coincidencia viendo que yo también he estado teniendo problemas con el agua. Sus ojos se crisparon. Jake, habla en serio mi fuente. No funciona mis peces koi. Necesitan agua y mis plantas se están muriendo. ¿Qué se supone que debo hacer? Tomé un sorbo largo y lento de mi café. Tal vez llamar a un fontanero. Me miró boquiabierta como si le hubiera sugerido que sacrificara a su primogénito un fontanero, pero eso costará una fortuna, sonreí. Sí, probablemente, resopló murmurando en voz baja mientras se alejaba pisando fuerte. La vi irse sintiendo el primer sabor de la dulce y dulce justicia, pero esto fue solo el comienzo. Karen pensó que podía robarme el agua sin consecuencias. Estaba a punto de aprender que meterse con el sustento de un granjero tiene un precio e iba a ser más caro de lo que jamás imaginó. La mañana después de cortar el suministro de agua robado de Karen, me desperté sintiéndome como un rey. Había algo profundamente satisfactorio en saber que la justicia había comenzado a abrirse camino a través del sistema, incluso si Karen aún no se había dado cuenta. Apenas había terminado mi primer sorbo de café cuando la escuché afuera perdiendo la cabeza. Era incluso mejor que yo, Hope, desde mi porche. La observé mientras pisoteaba su patio agitando su puño hacia su fuente, seca como si la hubiera traicionado personalmente su estanque koi. Una vez prístino, ahora era un charco triste. Los peces caros se agitaban mientras ella se apresuraba a llenarlo con una manguera de jardín que no funcionaba. Jugueteó con las perillas, golpeando el pico como si tal vez, solo tal vez, mágicamente, comenzara a fluir de nuevo. Pero no lo hizo porque me había asegurado de eso. Ella caminaba de un lado a otro, agarrando su teléfono, probablemente llamando a todos los plomeros de la ciudad. No pasó mucho antes de que una camioneta blanca se detuviera y un hombre en overol saliera. Parecía medio dormido. Karen prácticamente lo arrastró a su patio trasero, agitando los brazos salvajemente mientras explicaba el desastre que estaba enfrentando. Me senté, disfrutando del espectáculo. No pasó mucho. Tiempo antes de que el fontanero empezó a negar con la cabeza, señalando al suelo y diciéndole algo que ella definitivamente no quería oír. Su grito se escuchó por todo el patio. ¿Qué quieres decir con que no hay conexión con la red de agua de la ciudad? Eso es imposible. Vi al fontanero rascándose, la cabeza intentando averiguar por qué esta señora actuaba como si hubiera perdido los ahorros de toda su vida en lugar de solo agua robada. Dijo algo más y la expresión de Karen pasó de la rabia a algo que casi parecía pánico. Empezó a señalar mi propiedad. Su voz se alzó en tono. Ahí fue el momento en que intentó echar la culpa. Tomé otro sorbo de café. Esto iba a ser bueno. Unos minutos después, Karen cruzó el patio furiosa y llegó hasta mi puerto. Su cara estaba roja, ya fuera por la ira o por el calor, no estaba seguro. Pero a juzgar por la forma en que agarraba su teléfono como si estuviera a punto de tirarlo, supongo que la ira estaba ganando. Jake, necesito hablar contigo, espetó, cruzando los brazos ahora mismo. Me recliné en mi silla dejando mi café lentamente. Buenos días. Karen, te ves estresada. Respiró hondo como si estuviera intentando evitarlo. Explotando algo anda mal con mi agua. Mi fontanero dice que no tengo conexión a la línea principal, lo cual es ridículo. Necesito que me digas si hiciste algo, parpadeé. ¿Por qué haría algo? Soltó una carcajada, pero no había humor en ella. Vamos, Jake. Ambos sabemos mi agua funcionaba bien ayer. Ahora de repente nada. ¿Cuáles son las posibilidades? Me encogí de hombros. Bueno, considerando la cantidad de agua que estabas usando,
Tal vez solo saliste corriendo, su boca se abrió y cerró su cerebro, claramente cortocircuitándose ante la idea. Eso no es esto, no es gracioso, mis plantas se están muriendo, mis peces se están asfixiando. ¿Y tienes idea de cuánto bajará el valor de mi propiedad si mi césped se pone marrón? Me rasqué la barbilla fingiendo pensar. Suena duro, me fulminó con la mirada. Arréglalo. Solté un largo suspiro. Karen, odio decírtelo, pero no tienes una conexión de agua legal porque estabas robando la mía. Sus ojos se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera negarlo, levanté una mano. Seguí mis tuberías. Tenías un grifo ilegal que iba directo, de mi pozo a tu propiedad. Por eso tus peces koi prácticamente vivían mejor que yo, mientras mi granja se secaba su mandíbula. Se tensó. Esa es una acusación ridícula. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla un par de veces antes de sostenerlo. Allí, claro como el día, estaba el video de mi cámara de seguridad mostrando la tubería que iba desde mi pozo directo a su patio. La cara de Karen se quedó sin color. Tú no puedes probar que hice eso, tartamudeó. Levanté una ceja. No importa. ¿Quién lo hizo? Tu propiedad, tu responsabilidad. Y dado que fuiste el único que se benefició de ello, yo diría que eso te hace culpable. Apretó los dientes luciendo como si quisiera gritar. En cambio, enderezó los hombros y soltó una risa fuerte. Vale, mira, no. Nos pongamos dramáticos, tal vez todo esto fue solo un malentendido. Estoy seguro de que podemos resolver algo. Sonreí con suficiencia. Oh, definitivamente estamos resolviendo algo. ¿Ves? Podría reportar este robo ilegal de agua. Algo bastante serio. Las multas por sí solas serían de miles. Tal vez incluso en problemas legales. Su cara se crispó. Pero no harías eso bien. Somos vecinos, me reí entre dientes. Los vecinos no se roban unos a otros. Soltó una risa nerviosa cambiando. Su peso está bien, así que, ¿cuánto quieres? Incliné mi cabeza. Disculpa, ¿cuánto para que esto desaparezca? Ella preguntó. Bajo, te pagaré solo. Di tu precio. Fingí pensar, bueno, veamos. Perdí semanas de riego. Mis cultivos sufrieron, mis animales sufrieron y tuve que pagarle a un plomero para que viniera sin razón. Y luego está el principio de la cosa. Así que, ¿qué tal si cubres mis pérdidas? Yo diría, 5,000. Debería bastar sus ojos. Casi se le salen de la cabeza 5,000. Eso es una locura. Me crucé de brazos, ¿sabes qué más? Es una locura robar agua. Dejó escapar un ruido de frustración Pac yendo y viniendo. Eso es robo, me encogí de hombros. Si lo prefieres, puedo llevar esto a la asociación de propietarios y a las autoridades, pero algo me dice que serán mucho menos razonables que yo. Me miró fijamente por un largo tiempo, su mandíbula trabajando como si estuviera masticando la realidad de su situación. Finalmente, con un suspiro de derrota, murmuró. Bien, sonreí, un placer hacer negocios contigo al final del día. Karen había transferido el dinero a mi cuenta quejándose todo el tiempo, pero sus problemas aún no habían terminado. Ni cerca la asociación de propietarios se involucró la semana siguiente, cuando Karen, en un último esfuerzo por salvar las apariencias, intentó afirmar que ella era la víctima en todo esto. Desafortunadamente para ella, mi evidencia en video habló más fuerte que cualquier excusa que pudiera inventarle. Dieron una fuerte multa por violar las regulaciones del vecindario, agregando aún más dolor financiero a lo que ya debía para empeorar las cosas, porque sus palabras se difundieron rápidamente en la comunidad. Pronto todos supieron lo que había hecho la mujer que había pasado tanto tiempo tratando de retratarse como la reina del vecindario. Ahora era el chiste del pueblo. La gente susurraba cuando pasaba, algunos incluso riéndose abiertamente cuando la vieron luchando por mantener vivo su jardín. Una vez exuberante, con las pocas horas de riego legales permitidas, Karen había querido robarme el agua sin consecuencias. En cambio, había vaciado su propia billetera, arruinó su reputación y se convirtió en el hazmerreír de la asociación. Y la mejor parte es que apenas estaba comenzando. Karen pensó que su sufrimiento había terminado después de pagarme y lidiar con la multa de la asociación de propietarios, pero no tenía idea de que el karma apenas estaba comenzando. Cortándole el suministro de agua era solo el comienzo. Ahora tenía que vivir con las consecuencias de sus acciones y yo tenía un asiento en primera fila para su caída. La primera señal del desmoronamiento de su imperio fue el estado de su patio sin mi agua robada, alimentando sus ridículas fuentes y césped de gran tamaño. Su propiedad, una vez prístina, estaba comenzando a mostrar la verdad. El césped, que había sido anormalmente verde durante meses, se volvió marrón en parches, luego amarillo y luego completamente muerto. Su estanque koi, que había sido el orgullo de su patio trasero, se convirtió en un pozo de barro glorificado. Los costosos peces que había exhibido como un símbolo de estatus tuvieron que ser reubicados, y escuché de un vecino que tuvo que pagarle a alguien para que se los llevara. Eso solo debe haber sido humillante para ella. La fuente fue la siguiente en irse.
Recuerdo haber salido a mi porche una mañana con café en la mano, mientras Karen y algunos pobres paisajistas miraban la estructura seca e inútil. El hombre seguía negando con la cabeza mientras Karen agitaba los brazos, argumentando claramente que debía haber una manera de devolverle la vida, pero sin un suministro de agua gratuito e interminable para robar, no había muchas esperanzas para él. Final de la semana. La fuente se fue dejando atrás un feo espacio vacío en su patio trasero. Su paraíso se estaba cayendo a pedazos. Ella intentó todo para mantener las apariencias. Primero, ella comenzó a traer jarras de agua del supermercado con la esperanza de salvar lo que quedaba de su planta moribunda, que funcionó durante aproximadamente una semana, hasta que se dio cuenta de lo caro y agotador que era. La vi una noche arrastrando galón tras galón de agua de su auto. Su rostro se leía con frustración. Mientras trataba de evitar que su césped se convirtiera en un desierto, no funcionó. El calor del verano era implacable, y sin una fuente de agua constante, su exuberante paisaje se secó más rápido de lo que podía salvarlo. Luego vino el golpe. Final de la JU. Mientras Karen había logrado calentarse para salir de los problemas legales, la JU no iba a dejarla salir tan fácilmente. Ya que había estado accediendo ilegalmente a mi pozo, aprobaron una nueva regulación que impide a cualquier propietario instalar cualquier tipo de tubería subterránea sin aprobación oficial. Eso significaba que si Karen alguna vez intentaba obtener agua de cualquier lugar que no fuera el suministro limitado de la ciudad, necesitaría permisos, inspecciones y una tarifa considerable para siquiera intentarlo. Ella había sido oficialmente cortada para siempre. Trató de defenderse, por supuesto. Karen no era del tipo que acepta la derrota con gracia. Llamó a una reunión de emergencia de la casa, tratando de conseguir el apoyo de otros propietarios, pero nadie estaba de su lado. La noticia se había extendido rápidamente sobre lo que había hecho, y la mayor parte del vecindario todavía se reía de ello. Algunas personas incluso hicieron bromas sobre establecer un impuesto Karen para cualquiera que fuera sorprendido rompiendo las regulaciones del agua. La reunión terminó con ella saliendo furiosa por la frustración al darse cuenta de que había perdido cualquier influencia que alguna vez tuvo sin otras opciones. Comenzó a buscar una salida. El cartel de Se Vende apareció en su jardín poco después, pero el mercado no estaba exactamente a su favor. Nadie quería pagar mucho dinero por una casa con un césped muerto, sin atractivo para el patio trasero y con un historial de HLA lleno de violaciones. La mejor parte es que las únicas personas interesadas en comprar éramos compañeros agricultores. Como yo y Karen despreciaba absolutamente la idea de que su casa fuera propiedad de alguien a quien consideraba inferior a ella. Trató de resistir, rechazando ofertas bajas e insistiendo en que esperaría al comprador adecuado, pero cuanto más esperaba, peor se ponían las cosas. Su reputación ya estaba destrozada y con cada semana que pasaba su casa se veía peor. El calor había cobrado su precio, dejando su patio luciendo más como un campo de polvo que un jardín. Incluso el frente de su casa estaba empezando a mostrar signos de abandono sin su interminable suministro de agua robada todo sobre su hogar. Una vez perfecto se derrumbó, luego vino la humillación final. Una mañana vi un camión de mudanzas entrando en su camino de entrada. Al principio pensé que tal vez finalmente había encontrado un comprador, pero mientras miraba me di cuenta de que no estaba vendiendo, se estaba yendo Karen. La mujer que había pasado meses fingiendo ser la reina del vecindario estaba empacando y huyendo. La observé mientras ella y algunos transportistas luchaban por cargar sus muebles caros, sus juegos. De paseo de diseñador y la dignidad que le quedaba, no se despidió de nadie. No tocó puertas ni intentó hacerse la víctima una última vez, simplemente desapareció como un mal recuerdo que se desvanece. Y cuando el camión de mudanzas finalmente salió del camino de entrada, dejando atrás una casa vacía y sin vida, dejé escapar un largo suspiro de satisfacción. La guerra había terminado en los días que siguieron su casa. Estaba vacía, un fantasma de lo que una vez fue el césped, una vez verde ahora era solo tierra y maleza. El patio trasero que había sido su orgullo y alegría parecía abandonado y olvidado, y a medida que pasaban las semanas, las ofertas por su casa bajaban cada vez más hasta que finalmente alguien la compró. Por una fracción de lo que ella originalmente quería. ¿Y quién era el afortunado comprador? Yo ni siquiera se trataba de venganza en ese momento, se trataba de principios. Karen había pasado tanto tiempo tratando de arruinar mi granja, tratando de actuar como si fuera mejor que yo, y al final me había pagado miles, solo para irse de la ciudad, comprar su casa. Fue solo la guinda del pastel después de firmar el papeleo. Me quedé en lo que una vez fue su prístino patio trasero mirando alrededor al desastre seco que había dejado atrás. Fue un final apropiado que me había robado, y al final había recuperado todo y más.
Abrí la manguera dejando que el agua fluyera libremente sobre el suelo, sabiendo que por una vez estaba exactamente donde se suponía que debía estar y así, la guerra del agua había terminado.